Hey amigos de Un Poco de Todo, pues en este video te presentamos el unboxing, el armado, el uso de esta escalera plegable de aluminio McCarthy de 12 peldaños que puede serte útil. Si estás pensando en comprar una, probablemente este video te ayude a decidir si es la que necesitas para tu taller, tu trabajo o tu hogar. Vamos a ver cómo se arma, cómo funciona, cómo se utiliza y también algunos detalles que pueden ser importantes antes de que la compres. Y lo más importante es que la ponemos a prueba con sus diferentes modalidades. Comprobaremos estabilidad, funcionamiento, desempeño durante su uso y ver si resulta segura o no. Y te reitero que la marca no nos paga por hacer este video, simplemente compartimos nuestras experiencias para que puedas ver si es lo que tú buscas o no. Como ya te diste cuenta, su kit de instalación es sencillo. Nada más, manual de instrucciones y una fundita con pernos y tuercas para firmar estas bases. Como también acabas de ver, poner las bases con un poquito de presión es muy sencillo. Asegúrate que los pernos y tuercas queden bien firmes ahí abajo. Tampoco es necesario que aprietes demasiado. Si lo haces de esa forma, sin duda vas a doblar un poco el material aluminio. Así que solamente un poco de firmeza será lo necesario para que estas bases queden bien firmes a la escalera. Te comento que esta es una 4x3, quiere decir que tiene 4 líneas de 3 peldaños cada una. Ahora la ponemos a prueba. Primera sugerencia, cuando quieras dejarla en su forma de tijera, ármala de esta manera. Vas soltando sus seguros, aquellos ganchos, y la vas abriendo para que quede en forma de tijera. Hazlo así, no de otra forma. Te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así es más rápido, más fácil y más seguro. Y no te olvides que cuando ya la dejes en su posición final, debes escuchar el clic que ya demuestra que está bloqueada. Me subo y me doy cuenta que es firme para trabajar encima de ella. Ahora vamos a otro formato que también es muy útil con estas escaleras. Vamos a ponerla en modo andamio. Asimismo desbloqueas y bloqueas sus partes, te aseguras que suene para que esté bloqueada y verás, me da la confianza de subirme a ella y tiene el bloqueo necesario y el soporte para aguantar un peso considerable. Así que sí, si la quieres usar de andamio, esta escalera McCarthy de 12 peldaños sí te da la seguridad de tener el soporte para trabajar encima de ella. Ahora vamos a otra forma, verás. La puedes colocar aquí y ya tienes arriba una base para poner allí herramientas o llegar a una base de un techo, como le quieras usar, pero también es una forma interesante y útil para trabajar con ella. Y otra ventaja que tienen estas escaleras plegables es que se desarman fácil. Simplemente desganchas estos bloqueos, cierras fácil y suave y ya. Vas desarmándola cómodamente. Ahora mira, te la comparo con otra que ya viste en un videito pasado y te la dejo arriba para que puedas checar ahí. Esta larga es de 5.7 metros y tiene muchas ventajas, pero una desventaja, verás, es que te da esta inestabilidad para subirte encima de ella. Se comprende por lo largo que es. Siempre digo, es mejor una telescópica para este tipo de altura, pero en cambio esta de 12 peldaños, mira, te ofrece la firmeza necesaria para subirte con ella a una altura de hasta 3.27 metros, suficiente para el hogar. Te recomiendo esta de 12 más que una de 8 o de 20 peldaños. Así que ya tienes aquí el unboxing, el uso y características de esta McCarthy de 12 peldaños. Si te ha gustado el videito, ya sabes, por favor, regálanos una manito arriba, suscríbete al canal, añade un comentario, compártelo y de esa manera estarás al día y al pendiente de todas las novedades que compartimos cada semana.